pero a veces por tema de divisiones o aproximaciones sí sería mejor que lleven calculadora. No son cálculos tan difíciles, ¿verdad? Pero sí, sí requieren ahí que estén con la herramienta adecuada. Entonces, para adelantarles hasta vamos a continuar las doctrinas y teorías demográficas. A mi parecer, ese tema es muy bonito porque no sé si les pasará a ustedes que hacemos memoria a todo lo que vimos en doctrinas, ¿verdad? En doctrinas 1 y parte de doctrinas 2, con todos los pensadores, lo que ellos creían, los aportes que nos dejaron y que también hasta la fecha, pues, se siguen aplicando esos mismos criterios. Acá en los neomarxistas se mencionan dos teorías que les quisiera pues, poner un poquito más en contexto, porque estaba viendo que en las diapositivas pues solo lo mencionamos así a grandes rasgos, pero no profundizamos, ¿verdad? Entonces el conocimiento a veces se queda un poco reducido. Entonces vamos a aprovechar para pues, hablar un poquito más de esto. No sé si alguien preguntó o levantó la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Diga. Estas diapositivas ya los habíamos visto, ¿se va a hacer un repaso entonces? Sí, me gustaría. Ah, ok. Como les mencionaba, no sé si con el licenciado lo vimos muy a profundidad, pero me gustaría hacer un poquito más de énfasis porque quisiera hablarles lo que es un caso muy particular, ¿verdad? Y que nos sucedió en año de pandemia y que pues a mí me impresiona bastante que con cómo es que todas estas teorías pues se siguen eh, casi que externalizando hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a hacer un breve repaso de estas teorías, compartirles un poquito del conocimiento adicional y luego pues retornamos a las actuales y continuamos. Entonces, en la teoría neomarxista nos dice que en los países socialistas se han producido amplias vacilaciones sobre el crecimiento demográfico y que al principio apoyó al aumento de la población, pero más tarde, sobre todo en los países como China, tuvo una actitud antinatalista muy acentuada y virulenta, ¿verdad? Sabemos que en China me parece que está normado que 1 o 2 hijos es que se puede tener. Igualmente me sorprende un caso, no sé si lo vieron, fue, si no estoy mal, creo que en Corea del Norte o del Sur, los confundo, pero que el gobernador le estaba instando a la población a que tuvieran más hijos, porque, o sea, las tasas de natalidad se habían venido abajo y que, pues, en años no iba a haber más población prácticamente, ¿verdad? Porque si no, las tasas de natalidad estaban muy bajas, pues la población iba a disminuir. Acá también los neomarxistas nos dicen que las pautas demográficas de la Unión Soviética han sido similares a la de los países desarrollados y que el socialismo soviético ha sido incapaz de mitigar uno de los peores males atribuidos por Marx al capitalismo, que son las altas tasas de mortalidad entre las clases trabajadoras con relación a las clases altas, ¿verdad? Con Marx, pues sabemos que él tenía unas ideas en contra del capitalismo, pero ya en la práctica pues no se pudo concretar de una manera correcta. Acá con los neomalthusianos, que es el tema que me gustaría expandirles un poquito más para que puedan comprender, vamos a retomar, que dice que ellos aceptan la idea de Malthus sobre las causas del crecimiento de la población y sobre sus consecuencias. No aceptan la restricción moral sobre el control de los nacimientos, defienden cualquier procedimiento para su reducción. Añaden otro nuevo problema relacionado con el crecimiento de la población, que es la destrucción del medio ambiente como otro resultado del aumento de la población. Defienden la necesidad de parar ya el crecimiento como condición necesaria para aumentar la riqueza y detener el deterioro ambiental. Y acá nos menciona a Garrett Hardin y Paul Henrich, que ellos son dos pensadores neomalthusianos. La bomba poblacional
es una obra atribuida a Paul Ehrlich. Y vamos a ver ahora también otra obra que es de Garrett Hardin, que acá es lo que quiero abordar un poquito más. Vamos a ver también las diferencias de los neomalthusianos con malthus, ¿verdad? Una de las diferencias es que ellos rechazan la contención moral como único medio aceptable de controlar la natalidad y que el resultado del crecimiento demográfico no es solo pobreza, sino un desastre generalizado, ¿verdad? Por temas de ambiente, sociedad, economía, gobernabilidad, etc. Entonces, Harriet Gardin, que fue un biólogo, escribió la metáfora de la tragedia de las tierras comunales. No sé si recuerdan que este tema lo habíamos abordado con más detalle con el licenciado de la clase anterior, o solo lo mencionamos así de pincelazo. No lo recuerdo, licenciado. Ah, bueno, ok. Pues la verdad, esta metáfora es muy interesante y que, como les mencionaba, quizás no lo abordamos con la importancia que tenía, ¿verdad? Entonces, para esto voy a dejar de compartir la presentación para compartirles en donde tenemos unas anotaciones sobre esta metáfora, ¿verdad? Es muy interesante, no sé si ya lo pueden ver por acá. ¿Me dicen si ya lo logramos? Sí, ya se ve, licenciada. Ok. Bien, como les mencionaba, esta es una teoría, es un escrito que hizo el autor Garrett Hardin. Sin embargo, o sea, tuvo popularidad hasta que él lo volvió a mencionar, pero su origen fue por el británico William Holder Lewis. Entonces vamos a leer acá sobre esta teoría. Dice, historia, el concepto de la tragedia de los comunes fue escrito originalmente por el economista británico William Foster Lord en una conferencia que se pronunció sobre los controles a la población en la Universidad de Oxford en 1832. Sin embargo, no se popularizó hasta 130 años después, cuando Garrett Hardin, un ecologista estadounidense, publicó un ensayo titulado La tragedia de los comunes. Y acá nos explica, ¿verdad?, qué es lo que trata. Dice, para ilustrar el concepto, Harding utilizó un ejemplo de un pasto comunal que los pastores pueden utilizar para apacentar su ganado. Según Harding, como ser racional, cada pastor querrá mantener el mayor número posible de cabezas de ganado en el pasto para maximizar el beneficio que puede extraer de él. Pero esto va en detrimento del colectivo. Mientras que cada individuo tiene amplios incentivos para aumentar sus ganancias, tiene pocos incentivos para preservar el recurso por el bien de los demás. En palabras de Harding, cada hombre está encerrado en un sistema que le obliga a aumentar su rebaño sin límite en un mundo que es limitado. A la larga, el pasto, un recurso finito, será destruido por el sobrepastoreo sin que nadie pueda utilizarlo. Entonces, acá son palabras muy diplomáticas, pero no sé si entendieron el concepto, ¿verdad? No sé si a alguien le gustaría compartir su opinión de qué es lo que entendió como por esta teoría. Licenciada, Adelante. es similar a lo que está sucediendo con el uso del agua, especialmente, digamos, en el área de la costa sur, donde Ajá. las grandes fincas que producen ciertos productos desvían el agua para su uso propio, la contaminan y ya los demás no tienen, pero de igual manera, por ellos tener monocultivos más bien, la cantidad de agua se está reduciendo, entonces ni siquiera va a haber para los grandes, mucho menos para los pequeños. Sí, así es, correcto. Ajá, sí, en este caso, ¿verdad? Él ponía el ejemplo de que hay un pastizal libre que, digamos, aparentemente no es de nadie, como que es de todos, ¿verdad? Y que cada persona pues llevaba una vaca.
y que pues al tener vaca pues tenía ciertos beneficios, ¿verdad? Podía tener ingresos de la leche, de queso, de crema, de la utilización de la carne, todo, ¿verdad? O sea, entonces el ser humano en su racionalidad, lo llamaba él, es que cada hombre va a querer tener más vacas para tener más ganancia, pero eso le va a hacer que cada vez el espacio sea más limitado y que va a llegar en un punto, ¿verdad? Que el recurso se va a agotar y que pues ya no va a haber pasto para ellas y pues aparentemente también las vacas van a morir de hambre, ¿verdad? Entonces esa es como la tragedia que decían ellos. No sé si alguien levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciada. También quería tal vez dar mi opinión. Prácticamente yo siento que este es el planteamiento de la economía, que el ser humano tiene necesidades ilimitadas con recursos limitados. Entonces, esta persona lo que está planteando es técnicamente la base de la economía, el existir de la economía. Entonces, sí, se entiende que realmente sí hay una cantidad limitada de recursos, no solamente el pastoreo, sino, por ejemplo, el área donde la gente puede poblar, respetando, digamos, ciertos límites que pertenecen a la vida salvaje, a la vida natural, por decirlo así, a una vida más rural. Entonces, este señor hace referencia a que sí, todos los recursos son limitados. Aquí usa el ejemplo del pasto con las ovejas, pero digamos que esto lo podemos, eh, perdón, lo podemos relacionar con el hecho de que es lo mismo con las personas, ¿verdad? O sea, no solo en la cantidad de espacio, sino en la cantidad de recursos, el agua, los alimentos, la tierra, también, ¿qué le puedo decir? La manera en que se contamina, ¿verdad? Eso también va dominando espacio y territorio. Entonces yo me imagino que es una alusión a eso y sobre pues, el planteamiento del quehacer de la economía, de administrar esos recursos limitados. Correcto, compañera. No sé si alguien más tiene un aporte. Yo solo quería mencionar bueno, no la contradicción, sino la crítica de este escrito a la idea que Adam Smith menciona en La riqueza de las naciones, porque en la riqueza de las naciones él plantea de que el interés propio de las personas es lo que mueve en parte a la economía, ¿verdad? Y acá dice que digamos que ese mismo interés que nosotros tenemos por nuestros propios recursos y aumentar nuestros recursos, entonces es una idea que contrasta a la idea de Adam Smith. Ajá, correcto, sí. La verdad que nosotros, ¿verdad? Por eso es que conocemos un poco de cada teoría, ¿verdad? Porque nosotros como futuros economistas, nosotros vamos a llegar a tener un criterio propio, ¿verdad? De qué es lo que realmente se podría aplicar a tal situación, ¿verdad? Entonces, felicidades compañeros, me alegra que estén dando sus aportes y sus críticas. Y correcto, ¿verdad? Ahí sí que, como decimos, esto es una teoría y en cómo podemos verlo claro en un panorama y también podemos compararlo con otro. Acá en esta teoría, la síntesis dice que la tragedia de los comunes refleja un conflicto social sobre el uso de los recursos comunes, por ejemplo, los peces del mar, pastos, bosques, etcétera, ¿verdad? Como lo mencionaban los compañeros, ¿verdad? Que el agua, las tierras y pues los recursos naturales, ¿verdad? En donde los intereses personales entran en conflicto con el interés común, ¿verdad? Nos menciona que la sobreexplotación de un recurso común por un individuo en muchas ocasiones acaba reduciendo el bienestar social e incluso perjudicando al propio individuo que está provocando la sobreexplotación. Con las consecuencias. Acá en esta teoría, pues nos menciona que la idea de la tragedia de los comunes ha sido muy influyente en los campos del ecologismo, la ecología, la economía, la ciencia política y pues otras ciencias. Durante varias décadas se aceptó de forma más o menos unánime que el destino de los recursos comunales no regulados era la sobreexplotación y la destrucción. Las cuestiones ecológicas y medioambientales como la sostenibilidad se ven con frecuencia a través de la lente de la tragedia de los
comunes. Entonces, como mencionaba el compañero, ¿verdad? O sea, esta es una teoría, pero también, como lo mencionaba Adam Smith, ¿verdad? También hay otras ideas que se contraponen a esta teoría. Y dice, al igual que las teorías económicas habituales de la época, la tragedia de los comunes se basa en el supuesto central de que los seres humanos somos actores egoístas y racionales, que nos mueve únicamente el interés propio y que siempre aprovecharemos las oportunidades para enriquecernos. Licenciada, Sí, adelante. disculpe que le interrumpa, pero unos compañeros están escribiendo en el chat que no tienen acceso a la clase. Déjame ver. Sí, es que como acá el licenciado creó este nuevo, entonces tal vez. No hay pena, está bien. Vamos a ver, a admitir a todos. Siempre me avisan, así le damos el acceso a todos. Yo le aviso, está bien. Muy bien, gracias, compañero. Bien, continuamos, retomamos y dice que nos mueve únicamente el interés propio y que siempre aprovechamos las oportunidades para enriquecernos, sin tener en cuenta a los demás. Pero, como le dirá cualquier economista conductista, los datos no corroboran este supuesto. Las personas suelen ser irracionales y a menudo actúan en contra de sus propios intereses. Aún más preocupante en el sistema de las creencias que subyace a esta teoría, Lloyd y Harding se inspiraron en la obra de Thomas Robert Malthus, un economista inglés que creía que el crecimiento descontrolado de la población superaría inevitablemente la capacidad de la tierra para seguir produciendo alimentos, lo que provocaría una hambruna generalizada, como él la llamaba, ¿verdad? Una catástrofe malthusiana. Aunque muchos economistas modernos sostienen que Malthus simplemente se equivocó, ya que la población mundial ahora supera los 8 millones y pues el apocalipsis aún no ha llegado para nosotros, ¿no? Sus ideas se han invocado a menudo para justificar abusos de los derechos humanos, incluida la eugenesia en nombre del control de la población. Nada de esto quiere decir que los seres humanos nunca saqueen y agoteen los recursos compartidos, ¿verdad? Que es algo que estábamos compartiendo el criterio, ¿verdad? Que a veces en una explotación normal se puede volver una sobreexplotación. Sí, adelante. Gracias, licenciada. No, tal vez solo como un pequeño comentario. Yo creo que algo que se ha dicho, y es una observación a la teoría que tenía Malthus en aquel entonces, es de que en aquel entonces, pues, en la época de Malthus no existía una tecnología como tal de hoy en día que permite producir alimentos de una manera más masiva, con mayor calidad, o bueno, no con mayor calidad porque hay algunas modificaciones genéticas que sí afectan a la salud, pero digamos que no tampoco tenía como la idea o la base de la revolución científica que iba a venir o de las próximas revoluciones que iban a permitir también que el ser humano tuviera la posibilidad de poder extraer de la tierra o como pues está escrito en el texto, explotar los recursos o sobreexplotar los recursos, porque el tema era no solo de que la gente ya no iba a tener espacio, sino que también ya no iba a tener recursos. Pero actualmente pues las maneras y técnicas de cosecha pues han hecho más sostenible eso en el tiempo. Lo único es que sí también sostenible para que sobrevivamos, pero por un tiempo limitado. Todavía se trabaja en los temas de ecología para hacerlo sostenible para las próximas generaciones, pero no, a eso iba orientado mi comentario. Gracias, compañera. Sí, como mencionamos, Malthus era de años antes, ¿verdad? Entonces, como tú compartes, sí, en ese entonces, pues no había tecnología, ¿verdad? No teníamos en aquel entonces, pues todo lo que tenemos ahora, todas las grandes industrias de productos, ¿verdad? Que incluso se tienen ya sitios destinados a que se sabe que solo ahí se puede sobreexplotar un recurso.
Pero como siempre, la teoría menciona que los seres humanos a veces pueden saquear o agotar los recursos compartidos. Como nos explica en este párrafo, dice, nada de esto quiere decir que los seres humanos nunca saqueen y agoten los recursos compartidos. Las crisis actuales como la sobrepesca y la deforestación demuestran que somos muy capaces de eso, pero que debemos ser cautos a la hora de afirmar que esta tragedia es un punto final inevitable y en su lugar buscar sistemas de gestión de recursos basados en la comunidad para evitar tales resultados, ¿verdad? Como lo mencionaba, o sea, yo creo que está bien que pues aprovechemos los recursos, pues, pero de una manera más sostenible, ¿verdad? Yo creo que esta teoría la toman muchos más a fondo y la usan como una teoría base en el tema pues de la sostenibilidad, la ecología, todos aquellos que pues de cierta manera buscan que el medio ambiente mejore, se puede decir. Entonces, como tal, esta teoría no es que llegue a tener la razón absoluta sobre las otras, sino que realmente es parte del conocimiento que tenemos que tener, ¿verdad? Como economistas para ir formando nuestro propio criterio. Entonces, bajo esta línea de conocer esto, yo encontré un caso que decía estudio del caso de los suministros para pandemias, donde pues mencionan que aquí pudimos ver un poco de lo que la teoría podría afirmar. Entonces, no sé qué se les viene a la mente de esto de los suministros para pandemias que observamos. Igual no fue así como que un super boom, ¿verdad? Pero sí fue algo que al menos yo sí logré anotar que pasó durante la pandemia. No sé si más de alguien tiene la idea. De igual manera lo vamos a ver. Adelante. Licenciada, con el tema de la pandemia, Ujú, yo me acuerdo que en 2018, perdón, en 2019, a finales de 2019, ujú, ya se comenzaban a ver videos en YouTube de lo que estaba pasando en China. Pero ujú, creo que en algún, o sea, todos eran como que se pensaba que era mentira o como un show. ujú. No se estaba tomando en serio. Creo que ninguno de los que está acá eh, entendía la magnitud de que era una pandemia. O sea, Ujú, se había escuchado, pues, no es lo mismo los textos, lo que dicen, o ya vivirlo. Pero me sí, acuerdo que en esa semana de marzo habían exámenes en el área común y ujú, hasta se hacían bromas con lo del COVID y todo. Pero el viernes 13 fue cuando ya pues se dio el primer caso en Guatemala y creo que el tema del pánico, la especulación, sí impactaron, digamos, en los alimentos. Yo me acuerdo que se escaseó el frijol, el arroz y el papel higiénico, creo que también fue de lo primero ajá, que se fue. Entonces creo sí. que sí. Así fue mi percepción de la pandemia. Creo que al principio todo era tranquilo, pero llegó un punto donde ya se volvió algo tedioso, pues, y ya se veían noticias de cuánta gente estaba enferma en los hospitales y muriendo. Ujú, correcto. No sé si alguien más tiene otro aporte. Sí, pues de mi lado yo me iría más bueno, como dice el tema de las personas, sino que esa demanda no podía cubrirse por el cierre de fronteras, que Ujú, he conversado mucho también en las clases durante el cierre de fronteras, como hay muchos productos que Guatemala importa, como desde productos tecnológicos hasta productos, no sé, enlatados y que ya tienen como cierto nivel de producción encima, perdón, perdón, tienen como cierto nivel de producción, entonces digamos que esto impidió que las cadenas de suministro funcionaran de una manera adecuada, porque al cerrar fronteras, al mandar a la gente a sus casas, ya no había suficiente personal en una portuaria o en un aeropuerto de carga que pudiera atender todo eso y también la gente pues ya no quería
viajar entre países ni las comunicaciones pues solamente eran remotas, pero de esa manera pues no se puede suministros. Entonces, suministros tanto alimenticios como digo, tecnológicos, porque incluso la escasez de chips afectó la producción de vehículos, de equipos de cómputo, que también aumentó mucho la demanda de los equipos de cómputo en pandemia por el trabajo remoto, el homeschool, entre otras cuestiones, y también en la producción de la telefonía, incluso pues me atrevería a decir que pudo haber afectado al sistema bancario por la emisión de tarjetas, porque ese chip que nosotros miramos ahí es como una pequeña computadorcita. Entonces, digamos que sí fue bastante amplio, aunque tal vez no se percibió como tal, pero cuando hablamos de la escasez de suministros, pues yo me imagino que entraríamos en materia con esas temáticas, ¿verdad? Sí, correcto, compañera. Acá pues nos presenta este pequeño caso, ¿verdad? Que dice, cuando la pandemia COVID-19 se extendió por todo el mundo, muchas tiendas de comestibles vieron sus estanterías vacías de alimentos y de otros suministros. En un ataque de pánico, algunos consumidores hicieron acopio de enormes cantidades de productos, en muchos casos más de lo que realmente necesitaban sus hogares en ese momento. El problema se agravó cuando las fotos de los supermercados vacíos empezaron a aparecer en las noticias, incitando a más y más gente a sumarse al frenesí alimentario por miedo a quedarse sin nada si no actuaban con rapidez. A corto plazo, algunos artículos de primera necesidad, como las toallitas Lysol o, como es sabido bien, el papel higiénico, se volvieron casi imposibles de encontrar. En algunos casos se debió en gran medida a individuos que compraron cantidades masivas para revenderlas a un precio más alto, ¿verdad? Que eso también fue algo que afectó la economía. A mediados de marzo, el New York Times informó de que un hombre había comprado más de 17,000 botellas de desinfectante de manos y las había estado vendiendo por varias veces su valor original, hasta que Amazon prohibió su tienda por precios abusivos. El asalto a las tiendas de comestibles en los primeros días de la pandemia es un ejemplo de la tragedia de los comunes, en donde los individuos que actúan en su propio interés se agotan, aunque solo temporalmente, ¿verdad? Los recursos importantes haciéndolos inaccesibles para los que otros necesitan. Como tal, pues no es que se vaya a agotar un recurso, ¿verdad? Pero al menos, como nos mencionaba aquí el ejemplo, sí se vio que los seres humanos pues son capaces de venir y saquear, ¿verdad? En beneficio propio, ya sea para uso propio del hogar o para sacar ganancia, ¿verdad? Yo sí me recordaba que pues las mascarillas estaban costando, ay, es que era exagerado el precio, que ya ni siquiera me acuerdo, pero ahora pues las compramos en una mascarilla un quetzal, ¿verdad? O sea, es increíble cómo el propio ser humano mueve la economía con la oferta, la demanda, con todo, ¿verdad? Entonces, este es una pues teoría que a mí me interesó bastante, ¿verdad? Cuando la estudiamos en el curso de acá de análisis. Entonces, como tal, en las diapositivas las mencionamos, ¿verdad? Que Garrett Hardin, que él fue un pensador neomalthusiano, nos dejó esta teoría como tal, pero para que ustedes también sepan, ¿verdad?, cuál es el concepto. Entonces, vamos a ver, a continuar, ¿qué más decían los neomalthusianos? Como tal, dice que los fines personales no coinciden necesariamente con los sociales en el terreno del crecimiento demográfico, y que también la libertad en el uso de lo que es común supone la ruina para todos. Continuamos, y también acá menciona este pensador Paul Ehrlich sobre la bomba de población, ¿verdad? Este también fue otra teoría que la tengo por acá, grandes rasgos. Es poquita, no es mucha, pero para que también sepan qué es lo que él nos dejó en esa teoría.
Y nos dice que trata sobre las conexiones entre la población humana, la explotación de recursos y el ambiente. El libro de Paul Heinrich titulado The Population Bomb o la bomba demográfica, publicado en 1968, afirmaba en sus primeras líneas que la lucha por alimentar a toda la humanidad se había perdido. Se hace una clara conexión entre la población humana, la explotación de los recursos y el medio ambiente. Las advertencias de Heinrich sentaron la tónica del momento. Sus inquietudes se justificaban en el contexto de la época, en los años 60. La población mundial crecía al ritmo más acelerado de la historia. En los países en desarrollo, la población aumentaba a razón de 2.5% anual y representaba más del 70% de la población total del mundo. A este ritmo, su número se doblaría cada 27 años. Esto es un dato muy importante, ¿verdad? En cómo podemos llegar a analizar esta información y que también durante el curso vamos a aprender a sacar estos datos, ¿verdad? En cómo medimos la población y que sabemos en cuántos años la población se puede llegar a doblar. Para ese entonces, pues era algo que daba miedo si se tomaba en cuenta que la humanidad le tomó hasta el año 1800 para alcanzar los primeros 1.000 millones y hasta 1930 para el segundo millar de millones. Y que pues actualmente se tiene el dato de 8.200 millones de personas poblando el planeta y que pues hasta la fecha pues no hemos tenido que luchar para alimentar a toda la humanidad, por así decirlo, ¿verdad? Sabemos que en ciertas partes del mundo sí realmente se está dando una pobreza y un hambre extrema, ¿verdad? O sea, realmente como tal, ellos miraban esta posibilidad, pero lo miraban así de una manera catastrófica. Entonces, con la bomba poblacional que él sacó el libro, él decía que con base a ese supuesto, había que tomar conciencia y pues no subir las tasas de natalidad, ¿verdad? En otras palabras, pues no tener más hijos para que hubieran más recursos. Entonces esa es la teoría de la bomba de la población, que pues lo decía Paul Heinrich, que era un pensador neomalthusiano. Nos decía que también existen consecuencias diferentes de la sobrepoblación para países ricos y pobres. Nos mencionaba que para los países desarrollados muestran síntomas de estar sobrepoblados en forma de deterioro ambiental y de creciente dificultad para la obtención de recursos necesarios para mantener su nivel de riqueza. Para los países subdesarrollados, pues se enfrentan a crisis alimentarias de forma periódica y pues hay bajos niveles de educación, ¿verdad? Y esto es una realidad. Como tal les mencionaba en varios países y también en varias áreas, incluso acá en Guatemala, pues se vive pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Muchas personas no tienen ni siquiera para un plato de comida diario. Ahora va a ser cómo pues llevar a esta pequeña población a la escuela, ¿verdad? Tener al menos un estudio básico digno. O sea, realmente la pobreza es tan extrema que la única preocupación del día va a ser que vamos a lograr comer. Y que esto pues se ve más en nosotros, los países de la periferia, ¿verdad? En los subdesarrollados. Nos dice que los pobres mueren de hambre, los ricos y pobres juntos mueren como consecuencia de los efectos secundarios de la riqueza, como la contaminación y los desastres ambientales, ¿verdad? Como lo mencionaba el compañero, a veces es tanta la explotación que ya no tienen ni para ellos, ¿verdad? La han saqueado tanto que ya ni siquiera se logran compensar ellos y pues esto genera contaminación y también los desastres ambientales que no sé si los hemos notado actualmente porque realmente el clima de este año ha estado bien loco, ¿verdad? Que a inicios de año, pues qué calor. O sea, yo sí lo notaba así que realmente ha sido un año muy caluroso y ahora pues de la nada nos cae la lluvia, así como por ejemplo, no sé si compartirán lo mismo que yo, pero en la mañana, esta madrugada, estaba cayendo el cielo, pues.
O sea, realmente las consecuencias climáticas las estamos viendo con mayor fuerza. Y pues todo eso, pues ya son consecuencias de la contaminación, quizás de la mala administración de recursos, también que los fenómenos, ¿verdad? Del niño y de la niña, que también son periódicos, pero ahora los estamos viendo con una intensidad más marcada. Y pues los neomalthusianos decían que unos pocos se benefician y pues todos sufren, ¿verdad? Las consecuencias. Finalmente, pues ellos daban algunas soluciones para la sobrepoblación, que ellos proponían la disminución de la tasa de natalidad, ¿verdad? Tener menos hijos y un aumento de la tasa de mortalidad, pues como tal, ya que a la población actual le reducimos la tasa de natalidad, pues va a haber mayor mortalidad. Y también nos dice que su contribución ha sido validada al poner en alerta toda una generación en países desarrollados sobre el fenómeno demográfico. Y como tal, les mencionaba, estas teorías de los neomalthusianos sí han tenido un gran impacto, más en aquellas teorías que se quieren enfocar en el medio ambiente, el tema de la sostenibilidad, el tema de la economía ambiental, ¿verdad? Realmente todas estas teorías, estos pensamientos y argumentos que vienen de años, se siguen usando como fundamento, ¿verdad? Y en cómo poder crear políticas y mejorar la toma de decisiones en cuanto a la utilización de los recursos. Me parece que por aquí nos habíamos quedado con el licenciado, ¿verdad? Con el tema de John Stuart Mill del siglo XIX. Acá ya vamos a empezar a ver un poco más realista, un poco más moderno, podría decir, estas teorías. Que acá nos dice que pues fue más optimista que Malthus sobre la naturaleza humana. Nos menciona que el carácter de una persona es formado por las circunstancias. La voluntad puede influir mucho en las circunstancias y en el cambio de hábitos. Él tenía una tesis básica y nos dice que pues, la idea principal es que el nivel de vida constituye el principal factor determinante del nivel de fecundidad. Y que pues debido a esto la población se limita por el temor a la necesidad. Y yo creo que esto es algo que ya lo vemos, o sea, en nuestros días, ¿verdad? Que es un pensamiento de decir, no voy a tener hijos hasta que pues realmente yo pueda venir y mantenerlos, ¿verdad? O sea, que no les falte nada, no haya necesidad de que nos falte alimento, que nos falte agua, que nos falte esto. Yo creo que esto ya es algo que pues es un criterio que ya se mira actualmente, ¿verdad? Pero que en aquel entonces también era un criterio moderno. Y nos dice que planteó soluciones temporales al problema de la falta de alimentos, ¿verdad? Y él proponía pues importar alimentos o exportar personas, ¿verdad? A esto se refiere a los temas de migración, de que, bueno, no hay alimento acá, pues vamos a donde hayan, ¿verdad? Lo suficiente. Él decía también que antes de alcanzar el punto de estabilidad económica y demográfica, existe una carrera entre la economía y la población y que para detenerla es necesaria una mejora en el nivel de vida de los pobres. Él mencionaba que el requerimiento del desarrollo económico llevaba al aumento del nivel de renta que permita un mejor nivel de vida para toda una generación. Y me parece que este es un pensamiento muy acertado hoy en día, ¿verdad? O sea, realmente muchas personas no quieren tener familia hasta tener un alto nivel de renta, o en este caso de ingreso, ¿verdad? Que permita, pues, un mejor nivel de vida, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien venga y que diga, bueno, yo estudié en una escuela pública, pero yo no quiero eso para mis hijos, yo quiero meterlos en colegio, ¿verdad? O a mí en mi casa habían días que no había comida, pues yo no quiero que mis hijos pasen eso, entonces me voy a esforzar en trabajar, estudiar, sacarle una licenciatura, una maestría, otra carrera, o sea, realmente aumentar mis oportunidades de ingreso para ya poder venir y tener familia y que no les falte nada. O sea, creo que
John Stuart Mill decía que este pensamiento inculcado en las personas era más fuerte que un anticonceptivo, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría que él planteaba y que pues yo miro que actualmente sí hay personas que tienen aún esta idea en su cabeza. Y nos decía que John Stuart Mill recomendaba el control voluntario de la natalidad mediante técnicas anticonceptivas como único medio para asegurar el pleno empleo, los altos salarios para la población obrera y llegar al estado estacionario. No sé si ustedes tuvieran algún aporte extra acá en lo que menciona este autor sobre pues esta otra perspectiva de ver cómo frenar, se puede decir, el aumento de población o cómo bajar las tasas de natalidad. Sí, más que todo, el semestre pasado con la doctora Elizabeth, nosotros leímos un libro donde tocaba varios puntos y entre ellos estaba el tema de natalidad. Sí, realmente el acceso, también la concientización sobre la natalidad son muy importantes para poder reducirlas. Mucha gente, más que todo yo lo he visto en redes sociales, una tendencia muy fuerte, es que la gente asocia la natalidad con pobreza, cuando realmente no es que tener hijos haga a una persona más pobre, digamos, sino que es un tema del que sí se requiere recursos para poder criar a otro ser humano, pero sin embargo, creo que incluso se está llevando a tal extremo que la gente tiene miedo irracional a tener hijos. Y yo entiendo que es un tema delicado, realmente no es emitir un juicio acerca de si está bien o está mal, sencillamente pues es una explicación de lo que se ve muy frecuentemente en el comportamiento de esta generación. Entonces, digamos en lugares donde hay poca educación, poco acceso a salud, sí ha sido de mucha ayuda. Uno, dar acceso a este tipo de controles natales y dos, dar la educación correspondiente. También creo que entender las creencias de las personas que a veces no llevan este tipo de control, porque hay doctrinas que vienen desde lo religioso hasta las creencias y las tradiciones de ciertos lugares en las que la gente pues deja que digamos que la natalidad de sus familias crezca. Y pues nada, únicamente también que si nos damos cuenta también existe cierta asociación entre el nivel de conocimiento y estudios, educación de una persona versus la cantidad de hijos que tiene. Entonces, usualmente también a mayor nivel educativo de las personas, hay menor propensión a que se tenga una cantidad muy grande de hijos. Pues esa es mi perspectiva y pues lo que quería más que todo comentar, licenciada. Ok, muchas gracias, compañera. Sí, ¿verdad? Es lo que platicábamos sobre esta teoría. Acá tenemos otro pensador que es Brentano. Él era un alemán allá por 1924. Y pues él tenía un pensamiento parecido, ¿verdad? Al de Mill. Y decía que no se puede esperar que los pobres reduzcan su fecundidad sin tener una motivación. Decía que la prosperidad es la causa del descenso de la tasa de fecundidad, ya que a mayor prosperidad, pues los placeres que compiten con el matrimonio, ¿verdad? O sea, a mayor ingreso, pues yo voy a querer quizás invertir más en mí que venir y pues dedicarme a realmente formar un matrimonio y tener hijos, ¿verdad? Ese es como el pensamiento que ellos tenían. Y que al momento de venir y tener como motivación esa prosperidad, pues cambiaba mucho la condición en las mujeres y la condición en los hombres, ¿verdad? Las mujeres cambiaban su pensamiento en búsqueda de una prosperidad, se puede decir, pues venir, capacitarse, tener empleo, ¿verdad? No depender como de un esposo en el
tema del ingreso, y que pues también era una condición que también llegaba a tener un efecto en los hombres, ¿verdad? Al buscar esa prosperidad, pues aumentar también sus placeres, de igual manera, tener un mayor ingreso, y pues de esta manera se daba la limitación del número de hijos, ya que permite maximizar el bienestar de cada niño. También Brentano sostuvo que el mejoramiento de los ingresos tiene diversas repercusiones de orden cultural que a su vez conducen a limitar la familia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un mayor ingreso y solo tengo un hijo, pues yo voy a poder enfocarme en darle todo o que no le falte nada a este hijo en vez de tener 3 o 4, ¿verdad? Voy a tener que repartir el ingreso y que a cada uno, pues, no le falte también, pero muchas veces no va a ser así, sino que voy a necesitar de un ingreso mayor para realmente abarcar las necesidades de cada uno. Adelante. No sé si alguien levantó la mano. Creo que estaban pidiendo la asistencia. No sé si alguien me podría apoyar ahí con compartirla. Así. Seguimos por acá que no me acuerdo dónde dejé el link. Ya lo pasé. Sí, gracias compañero, te agradezco mucho. Entonces, como comentaba, esta es pues la perspectiva que tenía este pensador, que era un pensador alemán. Tenemos también la teoría del cambio y respuesta demográfica que nos la dio Kingsley Davis, y que él decía que centra la atención en las causas del crecimiento demográfico. El problema básico planteado, ¿por qué y bajo qué condiciones un descenso de la mortalidad puede llevar a un descenso de fecundidad? No sé si alguien tiene algún criterio sobre esta pregunta, este planteamiento, del por qué y bajo qué condiciones un descenso de la mortalidad puede llevar a un descenso de fecundidad. Tal vez ahí podría entrar las guerras. Ajá. ¿Por qué? Bueno, para el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la mayoría de personas que murieron fueron en su mayoría hombres. Entonces yo creo que pues a eso es lo que pueda tal vez afectar a la tasa, el deceso de la alta tasa de mortalidad de hombres puede afectar en la tasa en el descenso de la fecundidad. Ok. ¿Alguien más que quisiera compartir su opinión? Licenciada. Sí, adelante. De hecho, lo que indica, digamos, contrario a lo que está indicando Carlos, es que se da un descenso en la mortalidad, no un aumento. Entonces, ¿por qué podría darse eso? Más bien ambos factores. Usted lo planteó al principio con la situación en Corea del Sur. La mortalidad allá está reduciéndose por cuestiones que tienen mejor salud y todo lo demás. Exacto. Pero al mismo tiempo, la fecundidad está muy baja. Entonces, hay varios factores, pero podría indicar, tal como lo comentó la compañera Jacqueline hace un momento, que mujeres más educadas, o más bien con un nivel académico más alto, o postergan el tener hijos, o en algunos casos hay personas que deciden no tenerlo, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, esos podrían ser factores. Así es. Sí, prácticamente vamos a ese ejemplo, ¿verdad? Ya que un descenso en la mortalidad significa que tienen una muy buena calidad de vida. Entonces, por lo tal, puede afectar y dar un descenso en la fecundidad.
Y pues básicamente acá no lo explica, ¿verdad? Dice, ¿qué ocurre cuando la mortalidad disminuye? Y dice, mayor número de niños logran llegar a ser adultos, aumentando presión sobre los recursos familiares. La respuesta, los individuos organizan su vida para aliviar esa presión. O sea, quizás, por poner un ejemplo, una persona que tiene familia y que quizás no tuvo el acceso a la educación y todo, pero sacó a su hijo adelante y que él sí llega a tener educación, llega a tener oportunidades, un mayor ingreso y todo, va a tener que, de cierta manera, pues apoyar a sus padres, ¿verdad? Que quizás ellos no tuvieron el acceso a esas oportunidades y que ahí, pues, por decirlo así, la va a pensar doble en venir y tener su propia familia, ¿verdad? Porque hay una presión, se puede decir, en mantener a sus padres y en mantener a la familia que quizás él va a formar. Y también el hecho de que se tiene una mayor calidad de vida es porque de igual manera esta persona al tener oportunidades, al poder haber estudiado, quizás tiene más acceso a seguros, más acceso a atención médica y todo, ¿verdad? O sea, por eso se da como un descenso de mortalidad, porque de por sí tiene una calidad de vida, pero aún así no tiene como la motivación de venir y hacer su propia familia en un número exorbitante, ¿verdad? Sino que, como dice acá, los individuos se organizan para aliviar esa presión. Nos dice que la reacción se produce en términos de objetivos personales, no nacionales, la cual pueden ser en dos formas, ¿verdad? Trabajando más o la migración de algunos miembros de la familia, ¿verdad? Que inclusive esto se da en Guatemala, que muchas personas pues se van al sueño, querer lograr el sueño americano, ¿verdad? Estados Unidos, a países donde aparentemente tengan una mejor oportunidad con las capacidades que tienen para poder ayudar a la familia, ¿verdad? Hay personas que se van a Estados Unidos y que mes con mes mandan para sus padres, o que inclusive dejaron a su esposa e hijos acá y mensualmente les mandan dinero, ¿verdad? Entonces ellos dicen que esta teoría se puede dar más que todo por objetivos personales y que pues de cierta forma esto se puede compensar trabajando más o yendo a la migración de algunos miembros de la familia como tal. Luego tenemos la teoría del cambio y respuesta demográfica, siempre de Kinley Davis. Y él decía que el motivo más poderoso para limitar la familia no es el miedo a la pobreza o evitar el dolor, sino la perspectiva de una prosperidad creciente, ¿verdad? Lo que mencionábamos, que el ejemplo que mencionaba la compañera, ¿verdad? Que quizás muchas mujeres ya no tienen el sueño latente de ser madres, sino que quieren lograr un mejor puesto o lograr 1 o 2 títulos, lograr más objetivos personales, ¿verdad? O sea, realmente sentirse realizadas de otra manera y luego, pues ya si se da el caso, llegar a ser madres, ¿verdad? Quizás ser madres no es su prioridad porque tienen otra perspectiva de prosperidad. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría. Es que la principal contribución de Davis es que se basa en el hecho de que el actor efectúa interpretaciones cotidianas de los cambios percibidos en su entorno, ¿verdad? Muchas veces esto se da más en ambientes urbanos, se puede decir, que en los rurales, ¿verdad? Porque en los rurales muchas veces todavía se tiene la creencia que una mujer va a llegar a ser o a sentirse realizada y próspera cuando se case, ¿verdad? Y tenga sus hijos, consiga un esposo. Sin embargo, como les digo, a veces estos pensamientos se dan más en las áreas rurales, donde quizás por lo mismo que no tienen acceso a educación superior, acceso a oportunidades, inclusive acceso a empleos,
llegan a tener un cambio de perspectiva, pero esto es por el entorno en donde se desarrollan, o sea, es muy distinto acá en un área urbana, en donde uno está más enfocado en, bueno, o sea, no solo porque soy mujer, mi única meta en la vida va a llegar a casarme y ser mamá, ¿verdad? Sino que no, o sea, yo quiero un título, quiero una maestría, quiero tener mi casa, quiero esto, o sea, nos cambia la perspectiva de prosperidad, pero tiene mucho que ver con el entorno. Entonces a esto nos llega esta teoría, ¿verdad? Y que la gente reacciona ante un cambio en la mortalidad solo si lo percibe. No sé si tienen ya un último aporte. Tenemos 2 minutos todavía, así pueden irse a tiempo a la siguiente clase. ¿No hay nadie? Ya todos llenaron su asistencia, ¿verdad? Ok, muy bien, jóvenes, entonces lo dejaríamos por aquí. Solo les hago el recordatorio que el día lunes es la comprobación de lectura. Los documentos están en el Classroom por si no lo han visto. Si no tienen el acceso a Classroom todavía, pues me pueden decir por acá o me ponen en WhatsApp. La prueba está muy fácil, la verdad, sería de que solo lo lean conscientemente y que puedan en la comprobación pues dejar su criterio propio, ¿verdad? Las incógnitas que ahí se presentan. ¿Sí? Adelante, Jacqueline. Gracias. Tal vez solo se puede quedar un momento después de que termine la clase, por favor, licenciada. Ok, me parece bien. Entonces, jóvenes, ahí estaríamos y la comprobación se va a realizar en el salón que tienen asignado. Ah, y también aprovechando, he notado que a veces alumnos de primera hora reciben a segunda hora y de segunda hora a veces a primera hora, ¿verdad? Entonces les pido favor que me pidan el listado en donde corresponden porque a veces se anotan en un listado y para mí es más fácil que se anoten en donde estén asignados independientemente de dónde reciban la clase. Nos facilitaría más el proceso. Así, pues yo también llevo la asistencia en donde se quedaron asignados porque en el sistema así les aparece y pues no vaya a ser que el licenciado no coloque la nota solo porque se anotaron en otro, ¿verdad? Entonces, para apoyarlos a ustedes también. Y pues ahí estaríamos, compañeros, y pues primero Dios nos vemos el día lunes.